Así es. Ay, ay, ay. 13 horas, 1 de la tarde con 17 minutos. ¿Quién tenemos en la música? Ni más ni menos que el tema Amor Eterno, interpretado con el requinto de oro de Chamín Correa. Amor Eterno, que es, por supuesto, una melodía de las inmortales, inconfundible. Todo mundo la ha cantado en alguna ocasión. Es de el gran Juan Gabriel y aquí interpretada por el maestro Chamín Correa. Así es, todas las opiniones en el tema del avión presidencial, pues vamos a ver. Pero yo les pido más que enfocarnos a la frivolidad de este chiste que los medios pues se dedicaron a replicar, pues por contar las historias de la gente que está padeciendo temas de salud y que, pues bueno, lamentablemente lo vemos aquí en el Hospital General de Ciudad Valles. Váyanse. Si quieren ayudar más en su tiempo, más que hacer un meme del avión, de cómo va a llegar el avión presidencial, váyanse a ayudar a la gente ahí al hospital. Pobre gente que no tiene, muchas veces somos tan agraciados en muchas situaciones y no consideramos lo que pasa en nuestro entorno, ¿no, Pepe? Sí, sin duda alguna. Verdaderamente que podemos, como todo buen mexicano, encontrar el lado gracioso de las cosas, subirnos al tren de la diversión, como siempre lo hacemos. Pero la verdad es que en la actualidad hay que enfocarnos, señores y señores. Yo respeto muchísimo a todas las personas que son seguidoras del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que a final de cuentas es el presidente de todos nosotros, Así de es. todos los mexicanos. Y yo no le deseo nada malo, al contrario, le deseo que le vaya bien, porque en esa misma dinámica nos irá bien como país. Pero no puedo, verdaderamente, con todo respeto lo digo, no puedo estar de acuerdo en la frivolidad, como bien lo dices, es la palabra correcta, en la frivolidad de llevarse todo con chistoretes cuando el país atraviesa una situación verdaderamente lamentable. El problema del INSABI, que lo aventaron como el Borras, algo que simple y sencillamente lo aventaron de manera al aventón, efectivamente, valga la redundancia, sin pensar en las consecuencias. Desaparecieron el Seguro Popular, implementaron el INSABI, pero ahora, después de darse cuenta de su error, dicen, para diciembre ya va a estar trabajando perfectamente el INSABI y ningún mexicano va a pagar ni un centavo en primero, segundo y tercer nivel de atención médica. Sí, pero yo pregunto algo que a la gente se le pasa por alto. ¿Qué van a hacer o qué hicieron con el presupuesto que estaba ya etiquetado para el Seguro Popular durante este año 2020, cuando dicen que hasta diciembre de este año va a entrar ya en funciones completamente el INSABI? Yo pregunto, ¿dónde queda el dinero que ya estaba etiquetado para 2020 para el Seguro Popular? Híjole, pues bueno, vamos, ojalá y no se vaya a gastar en regalarlo y en operación política. Gracias, mi querido José Gómez. Y bueno, saludamos en esta tarde y le aprecio que nos haya tomado la llamada a nuestra querida Lídice Rincón Gallardo Pavón. Ella es nada menos y nada más que la heredera de la labor o de esta lucha que inició un personaje en la mitad del siglo XX llamado Gilberto Rincón Gallardo, un ícono de la lucha de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Lídice, muy buenas tardes y es un honor tenerte en Espacio Noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias, de verdad, gracias por el espacio. Para mí es un gusto, un honor, un placer estar con ustedes. Lídice, pues bueno, continúas ya lo decíamos, esta tradición de tu señor padre o esta labor que a él le tocó, lo platicábamos el día de ayer cuando nos comunicamos, y le tocó a él dar esta lucha pues de concientización, de despertar la conciencia social y sobre todo de generar una agenda que beneficiara a las personas con capacidades diferentes, Lídice. Sí, así es. Fíjate que, bueno, por un lado sí hay que reconocer que ha habido avances, sobre todo legislativos, en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, estamos en pañales, a final de cuentas, y tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde aquella convención de la que haces tu alusión, pues se ha avanzado relativamente poco. Ahora bien, en este sexenio estamos un poco preocupados, ya nos estamos ocupando también desde las organizaciones de la sociedad civil, porque no se están generando política pública. Eso nos da una grave preocupación
propósito sobre todo de la mención que hizo el presidente y la secretaria de Bienestar de solo abocarse a las becas. Eso no nos resuelve el problema de fondo y, bueno, hay que decir, si son necesarias, hay demasiada desigualdad en este país, son necesarias, pero eso no resuelve el problema de fondo. Eso no nos resuelve las enormes dificultades que tienen las personas con discapacidad, que tenemos, para acceder a todos nuestros derechos fundamentales con toda plenitud. En esta dinámica, ¿qué le falta a México además de la cultura, además de la concientización? ¿Qué le falta a la clase política? ¿Sensibilidad o voluntad para resolver este tema que pues no hemos superado? Y lo ves aquí en la Huasteca Potosina, temas de niños que no tienen el apoyo de los padres porque no tienen el nivel cultural ni educativo para poderlos apoyar y salir de esa situación en la que viven. Sí, fíjate que sí nos falta mucho. Yo siempre he dicho que no es un tema de voluntad, sin embargo, creo que sí. Creo que sí también es un tema de voluntad política, además de que es un tema de obligación ética y moral. Ahora bien, como país también estamos obligados como Estado parte que somos de esta convención, que además fuimos impulsores, como lo mencionamos antes, a generar políticas públicas y armonización legislativa con respecto a esta convención. Entonces sí nos falta mucho, nos falta que estos políticos nuestros tengan más allá de una sensibilidad, tengan conciencia de sus propias obligaciones, de cómo deben diseñar políticas públicas quienes se dedican al servicio público y cómo deben generar armonización legislativa quienes están en los congresos, tanto federal como estatales y bueno, todos los cabildos también, ¿no? Entonces sí nos falta muchísimo. Nos falta una gran cultura pública que tiene que ver con esta mirada generosa que nace de la tolerancia, del respeto, y no la tenemos todavía. Es un país que aún sigue discriminando al que es diferente, es un país que no ve a la persona con discapacidad como una persona en primer lugar, y mucho menos como una persona capaz de desarrollarse y con derecho a ello, ¿no? Entonces, siempre se nos está vulnerando todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales y sobre todo aquellos que están en una situación de extrema vulnerabilidad, no solo socioeconómica, sino también geográfica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de zonas rurales, como con la dificultad que tienen para acceder, no hay accesibilidad, no hay movilidad, en fin, estamos hablando de mucho trecho por recorrer todavía. Pues, a ver, don Omar Gómez, ¿qué le quiere preguntar a nuestra querida Lídice Rico Gallardo? Buenas tardes, Lídice, le saluda con gusto Omar Gómez. En el caso ahorita que comentaba de las personas con discapacidad, ¿ha cambiado mucho la forma en la que se les trata tanto en lo laboral como en lo educativo o ha habido mucha discriminación, lamentablemente? Omar, buenas tardes, me da gusto saludarte. Mira, hemos avanzado, no podemos decir que no. Sí creo que hoy hay avances incluso en la cultura, pero todavía nos falta mucho. Todavía las niñas, los niños no solamente sufren de acoso escolar, lo que se le llama el bullying, teniendo algún tipo de discapacidad, sino que también no se entiende bien la diferencia que existe entre lo que es la integración y la inclusión, sobre todo en los ámbitos que mencionas como es el educativo o incluso el laboral, ¿no? Es decir, pueden aceptar por obligación a un niño, a una niña en un colegio, pero eso no quiere decir que está aceptado e incluido al 100%, está integrado, pero no tiene las condiciones para que se desarrolle y para que reciba una formación académica adecuada de acuerdo a los ajustes razonables o a las medidas positivas que necesite. Esa es la parte que se requiere todavía de capacitar, de concientizar en las escuelas en todos los niveles, que por cierto ahora en San Luis Potosí tuvimos un acercamiento con cerca de 10 universidades públicas que ya están dispuestas a iniciar una ruta
para generar una educación inclusiva, un programa de atención a la discapacidad, junto con la fundación que presido, y eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde tenemos una gran dificultad todavía. ¿Cómo es que podemos lograr poco a poco, aunque sea de manera progresiva, la inclusión total en todas las escuelas y a todos los niveles, por lo menos a nivel municipal, un colegio, por ejemplo, ¿no? En todos los niveles. Híjole, es una labor titánica que creo que la Fundación Gilberto Rincón Gallardo está haciendo a través de ti, y creo que el legado de tu señor padre ahí está, y yo creo que está en contribuyendo a una reconstrucción del tejido social o fortalecimiento del tejido social desde el punto de vista del respeto a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, y que creo que va a avanzar muy bien, Lídice, y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Así es, Samuel. Pues yo les agradezco de verdad este espacio. Creo que es necesario, es fundamental que los medios nos ayuden justamente en la transformación de esta cultura pública, para que podamos tener una mirada mucho más generosa hacia el otro, y sobre todo de los servidores y servidoras públicos, que son quienes diseñan estas políticas públicas. Y yo quiero, para concluir, poner a disposición a la Fundación para coadyuvar justamente en estos espacios, en estos centros educativos, a generar inclusión, a generar incluso en las empresas, en las instituciones, inclusión laboral. Estamos trabajando muy duro en la Fundación para que eso suceda. Queremos un país mucho más justo, más igualitario y más generoso, Samuel, Omar. Pues ojalá y se logre, y este espacio podamos replicarlo, mi querida Lídice, y te invitamos a que no nos olvides y que generemos con emsavalles.com una sinergia editorial y de opinión para que la gente se concientice de la importancia del respeto a los derechos e impulso a las personas con capacidades diferentes. ¿Te parece? Yo puestísima, te agradezco de verdad esta oportunidad, y claro que sí, aquí estaré dando lata. Pues Lídice, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias, saludos, Omar, Samuel. Gracias. Un abrazo. El Lídice Rincón Gallardo Pavón, ella preside la asociación Gilberto Rincón, que bueno, hacen una loable labor por las personas con capacidades diferentes. Vámonos a una pequeña pausa comercial, regresamos con Daniel Ortiz, vamos a platicar del avión presidencial, vamos a platicar del nunca revolucionario pero siempre institucional PRI, y esto que tiene que ver pues con la elección de su nueva dirigencia, bueno, reelección de Elías Pesina y Yolanda Cepeda. Regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.